Dicen que en el corazón de Francia, entre campos de lavanda y antiguas colinas de piedra, hay un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Su nombre es Saint-Rémy-de-Provence, un lugar hermoso a la vista, pero que esconde un secreto tan oscuro que los habitantes apenas se atreven a mencionarlo en voz alta. La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda inventada para asustar a los turistas. No, es un suceso que ocurrió realmente hace más de un siglo y cuyos ecos aún se sienten en el viento que recorre su cementerio. Todo comenzó una mañana de noviembre, cuando el sepulturero del pueblo, Marcel Gourou, llegó al cementerio para iniciar su rutina diaria. Era un hombre de unos 50 años, reservado, de rostro curtido por el frío y las horas bajo la niebla. Aquel día, algo llamó su atención en la zona antigua del Camposanto, justo donde se alineaban las tumbas del siglo XIX, cubiertas por musgo y rodeadas de cruces corroídas por el tiempo. Una de las lápidas estaba desplazada. Marcel, acostumbrado a ver el deterioro de las tumbas, pensó que el mármol se había movido por efecto de la lluvia o por la raíz de algún árbol cercano, pero cuando se acercó, notó que no era eso. La lápida había sido empujada desde dentro. El suelo bajo ella parecía levantado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad pudo más. Tomó una palanca y con un esfuerzo levantó la pesada piedra. Entonces, lo imposible se reveló ante sus ojos. El ataúd estaba vacío. La tumba pertenecía a Élise Moreau, una joven que había muerto a los 23 años en 1889, según la inscripción. Marcel recordaba vagamente la historia que sus abuelos contaban sobre ella. La muchacha provenía de una familia adinerada, y su muerte había sido un misterio. Se decía que había enfermado repentinamente tras comprometerse con un soldado que regresó de África, y que su cuerpo fue enterrado en secreto, sin ceremonia. Pero lo más extraño era que la tumba había sido sellada hacía décadas y nadie, absolutamente nadie, tenía razón alguna para abrirla. Marcel retrocedió unos pasos. Miró alrededor. En el cementerio estaba vacío. Solo se escuchaban los cuervos en las ramas y el silbido del viento entre las tumbas. Sintió una presencia, como si alguien lo observara desde lejos. Corrió hasta la casa del párroco, el padre Henry Delecourt, un hombre de avanzada edad que llevaba más de 40 años sirviendo en la iglesia de Saint-Rémy. Marcel, jadeante, le contó lo sucedido. El sacerdote frunció el ceño. ¿Estás seguro, Marcel?, preguntó, intentando mantener la calma. No habrá sido un acto de profanadores. No, mon père. El suelo estaba cerrado y la piedra se movió desde dentro. El silencio que siguió fue largo y pesado. El padre Henry se levantó, tomó un rosario y una pequeña linterna de aceite. Llévame allí. Volvieron juntos al cementerio, ya con la tarde cayendo. El sol anaranjado se ocultaba tras los cipreses cuando se asomaron a la tumba abierta. El sacerdote iluminó el interior con la linterna y se persignó. El ataúd, efectivamente, estaba vacío, pero no del todo. En el fondo, entre el polvo y la madera podrida, había una huella de barro, como si un pie descalzo hubiera presionado el interior, y junto a ella, una marca alargada, casi como el rastro de alguien que gateó hacia afuera. El padre Henry rezó en silencio, y luego ordenó sellar la tumba nuevamente. No hables de esto con nadie, Marcelana. A veces, lo mejor es no remover lo que el Señor ya ha enterrado. Pero la historia no terminó allí. Esa misma noche, una tormenta cayó sobre Saint-Rémy, y con ella comenzaron los susurros. Varios aldeanos afirmaron haber visto a una mujer caminando entre la neblina, cerca del cementerio. Decían que vestía un antiguo vestido blanco, manchado de tierra, y que su rostro no tenía color. Una niña del pueblo, Lucien, aseguró haberla visto desde su ventana. Contó que la mujer se detuvo frente a su casa, levantó la vista y sonrió con una mueca extraña antes de desvanecerse entre la lluvia. El miedo se extendió como una sombra. Al día siguiente, el padre Henry visitó la casa donde antiguamente
vivía la familia Moreau. Estaba abandonada desde hacía décadas, pero todavía se mantenía en pie, cubierta de enredaderas y polvo. En una habitación del segundo piso, encontró algo perturbador: un Gétratú, Elise Moreau, idéntica como la describían las viejas historias. Sus ojos eran de un gris pálido, casi translúcido, y lo más inquietante era que el cuadro parecía húmedo, como si alguien lo hubiera tocado con manos embarradas. El sacerdote decidió registrar el antiguo libro parroquial para confirmar la fecha de su entierro. Allí encontró la partida correspondiente, pero al lado del nombre de Elise, alguien había escrito, con tinta roja: non morta, no muerta. El padre Henry se quedó helado. Aquella no era su letra. Esa noche, Marcel volvió a escuchar ruidos en el cementerio, golpes sordos. Pensó que serían animales, pero cuando salió con su farol, notó que una segunda tumba estaba removida. Esta vez pertenecía a Pierre Moreau, el padre de Elise, y también estaba vacía. Marcel no durmió esa noche. En el silencio, juraba escuchar pasos alrededor de su casa, un golpeteo suave, como si alguien arrastrara los pies por el empedrado. Al amanecer, halló marcas de barro en su puerta, tan pequeñas, delgadas, como de pies humanos. El miedo comenzó a apoderarse del pueblo. Los ancianos decían que la maldición de los Moreau había regresado, que nadie debía visitar sus tumbas después del ocaso. Pero lo más perturbador ocurrió 3 días después, cuando una mujer desconocida llegó a Saint-Rémy. Vestía de luto, llevaba un velo oscuro y su acento no era francés. Se presentó como Madame Brous y dijo que era descendiente lejana de la familia Moreau. Quiso visitar las tumbas. Marcel intentó advertirle, pero ella insistió. Esa tarde, entró al cementerio sola y no volvió a salir. Cuando el padre Henry y Marcel fueron a buscarla, la encontraron tirada sobre la tumba de Elise, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Murió esa misma noche, sin pronunciar palabra. Los médicos del pueblo no encontraron causa alguna, tan solo una expresión de terror absoluto. El sacerdote, desesperado, decidió sellar el cementerio entero. Colocó una cruz de hierro en la entrada y prohibió a todos acercarse. Pero los aldeanos aún recuerdan que, durante semanas, se oían golpes desde el subsuelo, como si algo o alguien tratara de salir. Y una noche, un niño que pasaba cerca del muro juró haber visto, entre las rendijas de la piedra, un rostro pálido que lo miraba desde dentro. El cementerio de Saint-Rémy permaneció cerrado durante semanas. Nadie se atrevía a cruzar el portón oxidado, donde el padre Henry había clavado una gran cruz de hierro. Pero la calma que esperaban nunca llegó. De noche, los perros aullaban sin motivo aparente. Las velas de la iglesia se apagaban solas durante la misa, y el aire dentro del templo comenzó a oler a tierra húmeda y a flores podridas. Era como si la muerte misma se hubiese instalado en el corazón del pueblo. El padre Henry, inquieto, comenzó a revisar los antiguos archivos parroquiales. Entre los documentos olvidados, encontró un pequeño diario, cubierto de polvo, que pertenecía al sacerdote anterior, el abate Fran, o es de la Roche, fallecido en 1890, el mismo año en que murió Elise Moreau. El diario estaba deteriorado, pero varias páginas eran legibles. En ellas se relataban cosas extrañas en la joven Elise Moreau. Ha enfermado sin razón aparente. Los médicos no comprenden la causa. Su piel se enfría, su pulso apenas se percibe, pero sigue consciente. Dice que escucha voces por la noche, que su prometido, el soldado Armand, la llama desde la oscuridad. Algunos creen que es una histeria. Yo no he sentido algo en su casa, una presencia que no pertenece a este mundo. El padre Henry leyó con el alma encogida. En otra página, el abate Fran Ois escribía: hoy murió Elisen, pero su madre me suplicó que no le hiciera autopsia. Cuando cerré el ataúd, juraría que sus labios se movieron. Dios me perdone si he cometido un error. Y al final, una última anotación:
apenas legible por el trazo tembloroso de la tinta. Anoche la oí. Dentro de su tumba, el sacerdote dejó caer el diario, presa del espanto. Si lo que estaba leyendo era cierto, Elise Moreau había sido enterrada viva. Esa misma noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, y un trueno sacudió la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar por sí solas. El padre Henry, aterrado, corrió hasta el altar y cayó de rodillas. El sonido no provenía del campanario, sino del subsuelo. Decidió buscar ayuda. Fue a la casa de Marcel Guru, quien se negaba a salir desde que había visto la segunda tumba abierta. El sepulturero había cambiado. En sus ojos estaban hundidos, y su rostro parecía envejecer más cada día. Cuando el sacerdote lo convenció de hablar, Marcel confesó entre sollozos: «Padre, yo la vi». «¿A quién?» «Marcel, a Elise no, a lo que queda de ella». Contó que 2 noches antes escuchó pasos en su jardín. Al mirar por la ventana, vio a una mujer de vestido blanco, cubierto de barro, caminando lentamente. Su cabello, enredado y húmedo, colgaba sobre su rostro. Cuando la linterna iluminó su piel, vio que era gris, casi azulada. Ella levantó la cabeza y sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como los de un cadáver. Marcel corrió a encerrarse, pero antes de cerrar la puerta, escuchó una voz femenina susurrar desde la oscuridad: «¿Por qué me dejaron allí?». El sacerdote sintió un escalofrío. Debía hacer algo. A la mañana siguiente, reunió a los pocos valientes que aún quedaban en el pueblo. Con ellos, entró al cementerio, decidido a exhumar las tumbas de la familia Moreau y resolver el misterio de una vez por todas. Cuando removieron la tierra, descubrieron algo espantoso en los ataúdes. Estaban rasgados desde dentro, con marcas de uñas y trozos de tela arrancada. En el de Elise, había mechones de cabello adheridos a la madera, y la tapa interior mostraba arañazos desesperados. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron debajo en un túnel estrecho y húmedo que se internaba bajo el cementerio. El padre Henry ordenó encender antorchas y bajar. El túnel parecía excavado a mano, con paredes de piedra húmeda. Avanzaron unos 20 metros hasta que el aire comenzó a volverse irrespirable. Allí, entre las sombras, hallaron un pequeño santuario subterráneo. En el centro, un altar de mármol cubierto de símbolos extraños y restos de velas negras, y frente al altar, el cuerpo del soldado Armand, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Su uniforme colonial aún estaba intacto, y sobre su pecho descansaba un relicario abierto, con una fotografía de Elise. El padre Henry sintió que algo maligno emanaba de aquel lugar. De pronto, una ráfaga de aire helado apagó todas las antorchas, y en la oscuridad se escuchó un suspiro, seguido de una voz femenina que murmuró: «No debieron venir aquí». Uno de los hombres gritó. Las luces se encendieron de nuevo, y el cuerpo del soldado ya no estaba. Subieron, aterrados. Cuando emergieron a la superficie, la cruz de hierro que cerraba la entrada del cementerio estaba doblada, y sobre el portón, escrita con barro, una frase en latín: «Moriors non quiescet». El muerto no descansa. Esa noche, el padre Henry no logró dormir. Releyó una y otra vez el diario del antiguo abate, buscando una explicación. Encontró una nota al margen, casi borrada, que decía: «Anneliese Moreau no murió por enfermedad, fue víctima del rito del espejo. Su madre lo permitió, creyendo que así su alma volvería con su prometido Anne. Pero el espejo no refleja solo a los vivos». El sacerdote recordó que en la mansión Moreau había un enorme espejo en el vestíbulo, cubierto por una sábana. Desde hacía años debía verlo aún al amanecer. Fue a la casa. La puerta principal estaba abierta, aunque él juraría haberla cerrado con llave días antes. El interior olía a moho y humedad. En el pasillo encontró huellas frescas de barro, pequeñas y descalzas. Llegó hasta el vestíbulo. Allí estaba el espejo,
tan alto como una pared entera, con un marco dorado, cubierto de símbolos tallados. La sábana que lo cubría había caído al suelo. El sacerdote se acercó lentamente. El reflejo mostraba la habitación vacía, pero algo no encajaba. En su propio reflejo no aparecía. Retrocedió un paso, y entonces una mano pálida se apoyó en el otro lado del cristal, una mano de mujer. El rostro de Elise emergió lentamente del espejo, los ojos hundidos, la piel pegada al hueso. «Tarde», susurró. El padre Henry gritó y cayó de espaldas. El espejo vibró, y por un momento, el cristal pareció líquido. Del reflejo emergió una figura blanca, transparente, que se arrastró hacia él. Era ella. La figura se inclinó sobre el sacerdote, y con una voz que parecía salir del fondo de la tierra dijo: «¿Por qué me encerraron?» «Viva». El padre Henry corrió fuera de la casa, sin mirar atrás. El espejo se quebró con un estruendo. Los fragmentos, cuentan, se movían solos, reflejando imágenes que no estaban en la habitación. A la mañana siguiente, la casa Moreau ardió en llamas. Nadie supo cómo empezó el fuego. Cuando los aldeanos fueron a ver las ruinas, encontraron algo imposible entre las cenizas. El espejo estaba intacto, y frente a él, el rosario del padre Henry Ann Marcel. El sepulturero desapareció esa misma noche. Algunos dicen que lo vieron caminando hacia el cementerio, con una pala. Otros aseguran que desde entonces, una nueva tumba apareció junto a las de los Moreau, sin nombre, sin fecha, solo con una inscripción: «An requiescat quae servivit», «Descanse quien sirvió». Desde entonces, el cementerio de Saint-Remy fue abandonado definitivamente. Las puertas se oxidan, las cruces se inclinan, y entre los árboles aún se escucha el sonido del metal golpeando la piedra, como si alguien siguiera cavando. Los pocos visitantes que se atreven a acercarse al muro aseguran que, al caer la noche, pueden ver una figura de mujer caminando entre las tumbas, sosteniendo un espejo roto y susurrando nombres que ya nadie recuerda. Y si uno presta atención, a veces el aire trae una frase casi imperceptible, como un eco que atraviesa los años: «No debieron dejarme sola». Durante años, el cementerio de Saint-Remy quedó abandonado. El pueblo, antes lleno de vida, comenzó a vaciarse lentamente. Las familias se marchaban sin avisar, dejando sus casas abiertas, sus mesas puestas, como si hubieran huido en mitad de la cena. El nombre de los Moreau dejó de mencionarse, y el espejo fue declarado maldito. Las ruinas de la mansión se convirtieron en un punto que todos evitaban. Los niños que se atrevían a acercarse decían escuchar golpes desde el subsuelo, y algunos juraban haber visto rostros reflejados en los charcos cuando llovía, aunque nadie estuviera cerca. El tiempo siguió su curso, el mundo cambió, la guerra llegó y se fue. Pero el pueblo siguió igual, detenido, dormido, hasta que, en 1953, un joven periodista llamado Etienne Marel llegó desde Marsella con la intención de escribir un artículo sobre las Audeos Fantasmaux del sur de Francia. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre. Saint-Remy era un lugar congelado en el pasado. El silencio era tan denso que hasta el canto de los pájaros parecía prohibido. Etienne, fascinado, comenzó a entrevistar a los pocos ancianos que aún vivían allí. Uno de ellos, Madame Dubois, le contó entre lágrimas lo que nadie más se atrevía a repetir. «No la busque, monsieur». «¿A quién?», preguntó el periodista. «A la que nunca murió». Madame Dubois le relató todo en la tumba vacía, el sacerdote, la mujer del espejo. Etienne no creyó ni una palabra, pero decidió visitar el lugar del que todos hablaban. Era un hombre racional, educado, y su propósito era demostrar que las supersticiones rurales eran solo eso, historias. Llegó al cementerio al caer la tarde. El portón oxidado seguía en pie, cubierto de hiedra, con la cruz de hierro doblada. El aire olía a tierra y a olvido. El periodista encendió su linterna y avanzó entre las lápidas. El viento soplaba fuerte,
como si el lugar respirara. Encontró la tumba de Hélice Moreau fácilmente. El mármol estaba agrietado, pero la inscripción seguía legible. Eldorth en Pikes. Ella duerme en paz. Etienne sonrió con ironía. «Dormir en paz, murmuró, mientras colocaba su cámara frente a la tumba. «Veamos si es cierto». Tomó una fotografía, pero el flash falló. La cámara chispeó y el aire se enfrió de golpe. Entonces, escuchó algo. Un golpe seco provenía de debajo de la tierra. El periodista se agachó, incrédulo. Golpeó la lápida suavemente con la mano. Desde el interior, le respondieron 3 golpes. Su corazón se detuvo por un segundo. Dio un paso atrás, tropezando con una cruz caída. La tierra comenzó a moverse, primero lentamente, luego con violencia. Etienne gritó, retrocediendo, mientras el suelo se abría ante sus ojos. De la tumba emergió una mano blanca, delgada, cubierta de barro y luego otra. El cuerpo que salió de la tierra no tenía ojos, solo 2 huecos negros. La boca se movía sin emitir sonido, y entre los cabellos húmedos se asomaban pequeños fragmentos de cristal, como si trozos del espejo hubieran quedado incrustados en su piel. Etienne corrió, tropezando entre las lápidas, pero el camino hacia la salida parecía cambiar, torcerse, cerrarse ante él. La niebla se alzó de repente, densa y fría, hasta cubrir todo el cementerio, y en medio de esa bruma, la voz de una mujer susurró su nombre. Etienne. El periodista volteó. A pocos metros, de pie entre las cruces, estaba Hélice Moreau. Su vestido blanco se movía con el viento, aunque el aire estaba inmóvil. En sus manos sostenía el espejo, pero ahora no estaba roto. El cristal brillaba con una luz pálida, casi viva. «No debiste venir», dijo ella a Etienne. Temblaba. «¿Qué eres? ¿Qué quieres?» Ella sonrió con una dulzura enferma. «Que me miren una vez más». Y levantó el espejo frente a él. Etienne vio su reflejo, pero el hombre que lo miraba desde el cristal no era él. Tenía el rostro envejecido, los ojos vacíos y la boca cocida. El reflejo sonrió, mientras una lágrima negra caía por su mejilla. El periodista soltó un grito. El espejo se hizo añicos. El sonido fue como un trueno. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la cámara de Etienne frente a la tumba de Hélice. El portón del cementerio estaba cerrado con candado, y dentro no había rastro de nadie. Revelaron el rollo de la cámara. Solo una foto salió nítida. Una mujer de vestido blanco, mirando hacia el lente, y detrás de ella, una sombra con el rostro de Etienne. Aquel artículo nunca se publicó, pero unos meses después, una restauradora de arte, llamada Camille Duret, llegó a Saint-Remy con el encargo de catalogar los restos de la iglesia y del cementerio antiguo. Encontró los archivos del padre Henry, el diario del abate Fran Ois y las cartas del periodista desaparecido. Al leerlos, comprendió que todo estaba conectado. El espejo no era un simple objeto, era un vínculo, un portal entre los vivos y los que murieron sin descanso. Los Moreau lo habían traído desde África, como parte de un antiguo ritual de eternidad. Creían que los espejos guardaban el alma del que se reflejaba en ellos. Hélice, al mirar el espejo durante el ritual, había quedado atrapada entre ambos mundos, ni viva ni muerta, solo reflejada. Camille, incrédula pero fascinada, llevó el espejo, o lo que quedaba de él, a su taller en Aviñón para restaurarlo. Pero desde la primera noche comenzó a notar cosas extrañas. El cristal, aunque cubierto de grietas, reflejaba figuras que no estaban en la habitación. A veces, una mano. Otras, un rostro detrás de ella. Una voz femenina la llamaba desde el vidrio, suave, casi suplicante. «Devuélveme mi descanso». Una madrugada, la restauradora despertó con la sensación de que alguien respiraba junto a su cama. Abrió los ojos, y allí estaba Hélice, de pie, sosteniendo el espejo, mirándola con tristeza. «Ayúdame»,
susurró. Camille intentó encender la luz, pero la bombilla estalló. El espejo comenzó a vibrar y el reflejo de la habitación se distorsionó. Las paredes parecían moverse y la figura de Hélice se transformó en algo horrible. Su piel se abrió en grietas, los ojos se hundieron y de su boca comenzó a brotar barro. «Ayúdame, ¿o serás tú quien me reemplace?», Camille gritó, cubriéndose el rostro. El espejo se hizo polvo, y cuando la policía llegó, encontraron la habitación destruida, el suelo cubierto de tierra húmeda, y un detalle inexplicable: el cuerpo de la restauradora había desaparecido. Solo quedó el marco del espejo. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en esa casa. Pero los vecinos aseguran que, cuando la luna llena ilumina las ventanas, se puede ver una figura femenina detrás del cristal, moviendo los labios como si murmurara una oración. Dicen que si miras fijamente ese reflejo durante más de unos segundos, otra cara aparece junto a la tuya, y cuando apartas la vista, tu reflejo ya no se mueve igual. En Saint-Remy, el cementerio sigue cerrado. La cruz de hierro continúa torcida. El viento aún susurra entre las tumbas, y bajo la lápida agrietada de Hélice Moreau, la tierra a veces tiembla, muy suavemente, como si alguien allí abajo siguiera respirando. Porque hay tumbas que nunca deben abrirse, y espejos que jamás deben reflejarse otra vez.